Buenos días, mi nombre es Ariana Cárdenas y junto con mi compañero Luis Ballesteros les vamos a presentar sobre los reactores catalíticos, continuando con la exposición anterior de nuestro compañero Nerio Struber. El reactor de lecho fluidizado. Los reactores de lecho fluidizado son un lecho de partículas sólidas en suspensión por efecto del flujo ascendente de uno o más fluidos, es decir, ellos son otra clase de reactores catalíticos multifásicos que tienen ventajas únicas en términos de tasas de calor y masas y mezcla. En los sistemas de fluidización bifásicos o trifásicos se utiliza como fluidos portadores las fases gaseosas y líquidas, con separación interna o externa del catalizador sólido para su reciclado. Los reactores de lecho fluidizado se emplean en una amplia variedad de industrias, que incluyen el petróleo, industrias finas y especializadas, el procesamiento de combustibles y minerales, el tratamiento de desechos y complejidades. La hidrodinámica de los reactores de lecho fluidizado es bastante compleja. Además de las propiedades de fluido, es decir, la densidad, la viscosidad, entre otras, las propiedades de la fase sólida como la densidad, el tamaño y la forma, la cohesión, la adhesividad y el coeficiente de restitución juegan un papel muy importante en el comportamiento de la fluidización. Y varias variantes de los reactores de lecho fluidizado con diferentes regímenes de fluidización. En la mayoría de los lechos fluidizados catalíticos de dos fases, el fluido es un gas y las condiciones normales de operación son las del régimen de borboteo. En estas condiciones, el gas circula por el reactor de dos formas, como burbujas, conteniendo poco catalizador, y moviéndose a la velocidad media como una fase continua o densa, emulsión en la cual contiene muchas partículas del catalizador. El reactor de lecho fluidizado tiene la capacidad de procesar grandes volúmenes de fluido. El movimiento aleatorio de las partículas causado por el flujo del fluido solo se puede conseguir si la velocidad del fluido excede en un cierto límite. Este límite se llama generalmente velocidad mínima de fluidización. Y por encima de esta velocidad el lecho se pone en movimiento y se expande. La fluidización ocurre cuando pequeñas partículas sólidas se suspenden en una corriente de fluido que fluye hacia arriba, como se muestra en la figura que tenemos en la lámina. La velocidad de fluido es suficiente para suspender las partículas, pero no lo suficiente grande como para sacarlas del recipiente. Las partículas sólidas se arremolinan alrededor del lecho rápidamente, creando una mezcla excelente entre ellas. El material fluidizado es casi siempre un sólido, como ya habíamos dicho anteriormente, y el medio fluidizante es un líquido o un gas. Las características y el comportamiento de un lecho fluidizado dependen en gran medida de las propiedades, tanto del sólido como del líquido o del gas. Casi todas las aplicaciones comerciales significativas de la tecnología de lecho fluidizado se refieren a sistemas gas sólido. Ahora vamos a hablar sobre el diseño de un sistema fluidizado. En el diseño de un sistema de un lecho fluidizado, el tamaño de las partículas juega un papel muy importante porque es uno de los principales factores en las características de la fluidización, además de la velocidad del gas. Y se ha demostrado 4 categorías diferentes de fluidización basadas en la partícula media. Se tiene que esta clasificación proporciona una forma sencilla de reconocer diferentes regímenes de fluidización, como se puede ver en la imagen de la lámina. Tenemos la del tipo A, que es fluidización airable, que son partículas de tamaño medio, densidad media, que son más fáciles de fluidizar. El tipo B, que es la fluidización arenosa, y son partículas más pesadas y difíciles de fluidizar. El tipo C es fluidización cohesiva,
que son una fluidización típica de partículas sólidas en forma de polvo, y el tipo D, que es fluidización del chorro y es en gran densidad y son partículas más grandes. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de la fluidización. La fluidización puede clasificarse ampliamente en dos regímenes: fluidización homogénea y fluidización heterogénea. En la fluidización homogénea o en partículas, las partículas se fluidican uniformemente en vacíos definidos. En la fluidización heterogénea o burbujante, las partículas de gas desprovistas de sólidos son claramente observables. Estos vacíos se comportan como burbujas en los fluidos de gas líquido, y estas intercambian gas con el medio homogéneo circundante con los cambios de tamaño y forma mientras ascienden en el medio. Se sugirió que si el tamaño de los vacíos de gas, es decir, las burbujas dentro del lecho fluidizado, es mayor que 10 veces el diámetro de la partícula, la fluidización se denomina fluidización burbujeante, y los regímenes generales de flujo en los reactores de lecho fluidizado se muestran en la figura que tenemos en pantalla, en donde podemos ver las diferentes etapas de las partículas y en las diferentes fases. Por ejemplo, tenemos el régimen turbulento, cuando hay una rápida fluidización, entre otras. Y abajito se forma el esquema del proceso como tal de esta fluidización. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas del reactor de lecho fluidizado. Las ventajas. La mezcla de partículas es uniforme. Por comportarse como fluido intrínseco en el material sólido, el lecho fluidizado no podría tener mala experiencia para la mezcla en los lechos empacados. La mezcla fina y completa en el lecho fluidizado permite hacer un producto uniforme que no es fácil de lograr y tan fácilmente en los otros diseños del reactor. La deducción de los gradientes de concentración axial y radial incluso permite un mejor contacto sólido-fluido, que es necesario para la calidad y la eficiencia de la reacción. Además, se tiene que el gradiente de temperatura es uniforme, debido a que una gran variedad de reacciones químicas necesitaba la adición de calor o la eliminación de calor, y el punto caliente local o el punto frío debajo del lecho de reacción en todo momento. Se evita la dificultad de los lechos empacados en un lecho fluidizado, como un reactor de lecho fluidizado. En otra clasificación de reactores, la diferencia de la temperatura local, principalmente en el punto caliente, puede resultar en la degradación del producto. Por esta razón particular, el reactor de lecho fluidizado es apropiado para las reacciones exotérmicas. Los observadores también observan que el coeficiente de transferencia de calor del lecho a la superficie para el reactor de lecho fluidizado es mayor. También se tiene que la capacidad para realizar el reactor, incluso en el estado continuo, es otra ventaja, debido a que el carácter del lecho fluidizado de estos reactores es para adaptarse a la eficiencia para recoger continuamente el producto y establecer nuevos reactivos en el recipiente de la reacción. Y las acciones de una situación de método continuo invitan a los fabricantes a producir varios productos de manera más eficiente, debido a la eliminación de las situaciones de inicio en los métodos por lotes, pero también tiene varias desventajas, las cuales son que el tamaño de la vasija del reactor aumenta, debido a que en el reactor de lecho fluidizado los materiales se expanden en el reactor, y por esta razón se necesita un recipiente de reactor de mayor tamaño para que un reactor de lecho
los que usamos normalmente para un reactor de lecho empacado. El tamaño de la vasija del reactor significa que es necesario gastar más costos iniciales y el reactor de lecho fluidizado se vuelve más caro. Además, tenemos otra desventaja que se necesita caída de presión y bombeo, debido a que la necesidad de que el fluido rompa el material que permanece en el estado sólido requiere que éste presente una mayor velocidad del fluido en el reactor de lecho fluidizado. Y por esta razón en particular se requiere más potencia de bombeo y también se necesitan mayores costos de energía. Además, la caída de presión está unida a los lechos profundos, por lo que también requiere una potencia adicional del bombeo. Otra desventaja sería el arrastre de las partículas. Las altas velocidades de gas presentes en este tipo de reactor a menudo dan como resultado partículas finas que quedan atrapadas en el fluido. Y estas partículas capturadas luego se sacan del reactor con el fluido, donde deben ser separadas. Y esto puede ser un problema muy difícil y costoso de abordar según el diseño y la función del reactor, debido a que a menudo esto puede continuar siendo un problema incluso con otras tecnologías de reducción de arrastre. También tenemos otra desventaja, la cual es los escenarios de pérdidas de presión, debido a que si la presión de fluidización se pierde repentinamente porque el área de la superficie del lecho puede comenzar a reducirse repentinamente. Esto puede ser un inconveniente como dificultar el reinicio de la cama o puede tener implicaciones más graves como reacciones descontroladas. También tenemos otras ventajas que son la falta de compresión actual y la erosión de los componentes internos. Ahora vamos a hablar sobre el comportamiento descriptivo de Cuny-Levenspiel. Esto es un modelo de cama burbujeante. Y a velocidades de gas superiores a la de mínima fluidización, el lecho fluidizado más bien parece un líquido de vigorosa ebullición. Las burbujas de gas ascienden rápidamente y explotan en la superficie del lecho, resultando una fase emulsionada muy agitada. En los reactores de lecho fluidizado se suele trabajar en las condiciones de borboteo, de modo que el intenso movimiento de las burbujas provoca una mezcla suficiente en la fase densa o emulsión, y como consecuencia la temperatura es prácticamente uniforme en todo el reactor. Este efecto favorable viene acompañado de otro desfavorable, el cual es que el gas dentro de las burbujas puede no reaccionar y puede, por lo tanto, originar cortocircuitos importantes de gas. Cuando las burbujas ascienden, los reactantes de la fase de gas se transfieren hacia afuera y hacia adentro de las mismas, de manera que pueden entrar en contacto con el sólido y se produce la reacción. El producto fluye hacia el interior de las burbujas y sale del lecho con las mismas. La velocidad a la cual los reactantes y productos fluyen hacia adentro y hacia afuera de la burbuja determina la conversión, que depende evidentemente del tiempo que tardan las burbujas en atravesar el lecho. Consecuentemente, además del modelo cinético, será necesario disponer para obtener la ecuación de diseño de un reactor de lecho fluidizado, de un modelo de flujo completo que se considere el de cada fase y el contacto entre fases para estimar el comportamiento del reactor. La propuesta más atractiva es la que se utiliza el modelo de flujo hidrodinámico denominado como modelo de borboteo, propuesto por Cuny y Levenspiel. El modelo está basado en un tamaño medio de burbujas y todas las propiedades son función de este tamaño. Por otro lado, el modelo considera tres regiones: la fase densa, la de las burbujas y los alrededores de las mismas. En el modelo del lecho de borboteo se supone que las burbujas son del mismo tamaño y están distribuidas uniformemente en el lecho. El flujo de gas en las proximidades de las burbujas ascendentes se ajusta al modelo de Davidson, que el modelo de Davidson básicamente es un resumen
la imagen que vemos en la lámina, en el que cada burbuja arrastra consigo una estela de sólidos, creando una circulación de sólidos ascendentes detrás de la burbuja y descendentes en la emulsión. Tercero, el gas de la burbuja permanece mucho en la misma, penetrando solo una pequeña distancia en la emulsión y la región de penetración se denomina como nube. Y por último, la emulsión se mantiene en condiciones de fluidización mínima, es decir, la velocidad relativa del gas y del sólido permanecen invariables. Y se suele considerar cierta esta última afirmación, pero es necesario recordar que hay casos en los que no lo es, como por ejemplo en la fluidización del grupo A y en la operación a elevada presión, como ya habíamos hablado anteriormente. Ahora tenemos la velocidad mínima de fluidización. La velocidad mínima de fluidización se estima utilizando la expresión de Ergun para la pérdida de presión de un fluido que circula a través de un lecho de sólidos. En el momento de la fluidización incipiente, la pérdida de presión se hace independiente de la velocidad de paso y se compensa con el empuje y la fuerza gravitatoria. Considerando que las partículas no se apoyan unas a las otras, justo en el momento del tránsito del lecho fijo al lecho fluidizado, se puede aplicar la ecuación de Ergun para describir la pérdida de presión por las unidades de longitud del lecho fijo a partir de las propiedades del fluido y del sólido, por lo cual se tiene la ecuación que vemos en pantalla. Y así como tenemos la velocidad mínima de fluidización, tenemos también la velocidad máxima de fluidización, en la cual si la velocidad del gas aumenta a un valor suficientemente alto, el arrastre sobre una partícula individual va a superar la fuerza gravitatoria sobre la partícula, y la partícula será arrastrada en un gas y expulsada del lecho. El punto en el que el arrastre sobre una partícula individual está a punto de exceder la fuerza gravitacional ejercida sobre ella se denomina velocidad máxima de fluidización. Cuando la velocidad ascendente del gas exceda la velocidad terminal de caída libre de la partícula será transportada hacia arriba con la corriente de gas. Y para partículas finas los números de Reynolds serán pequeños y dos relaciones presentadas por Cunningham y Levenspiel son las que vemos en la lámina. Entonces tenemos que las velocidades superficiales máxima y mínima a las que se pueden operar la cama, en donde la velocidad superficial de entrada de U sub 0 debe estar por encima de la velocidad mínima de fluidización, pero por debajo de las velocidades de golpeo y terminal UT, U sub T. Y ambas condiciones deben cumplirse para que la cama funcione correctamente. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones de los reactores de lecho fluidizado. Existen varias aplicaciones como hablamos al principio del tema, pero voy a hablar de algunas puntuales, como por ejemplo en la preparación de aguas residuales el reactor de lecho fluidizado se usa ampliamente. En la preparación de aguas residuales se utiliza el reactor de lecho fluidizado y por esta razón se puede minimizar el costo y representar una preparación rentable para las aguas residuales que contienen contaminantes recalcitrantes, es decir, la mezcla que es biodegradable o no biodegradable en un proceso lento que se identifique como mezcla recalcitrante y grupo de hidrocarburos halogenados simples a polímeros complicados. También el reactor de lecho fluidizado se usa ampliamente en la preparación de aguas residuales, aunque en el campo industrial a gran escala el reactor de lecho fluidizado se usa para el método de oxidación avanzada y también en el laboratorio. En el craqueo catalítico fluidizado se usa un reactor de lecho fluidizado que se introdujo en la década de 1940. Además,
El reactor anaeróbico de lecho fluidizado de generación moderna es utilizado como plataforma anaeróbica para lograr una alta resistencia y también para flujos de desechos sólidos elevados, como vinazas finas de etanol de maíz y lodos de los municipios. En la imagen podemos observar un esquema del tratamiento de aguas residuales a través del lecho fluidizado. Ahora vamos a hablar sobre los reactores catalíticos gas, sólido y líquido. Las reacciones químicas que requieren la presencia de tres fases son frecuentes en la práctica industrial. En los sistemas trifásicos, el sólido puede ser reactante, producto o catalizador. Incluso hay casos con 4 fases, al haber 2 líquidos invisibles o 2 fases sólidas. En la tabla que vemos en la lámina, se observa que hay muchos más procesos de carácter catalítico, siendo los más conocidos los de hidroprocesado, por lo que tenemos sistemas con sólidos ligeramente solubles, sistemas con sólidos insolubles, sistemas con catalizador sólidos, que están los reactores de lecho percolador, reactores de barros y los reactores de lecho fluidizado trifásicos. Existen diversas posibilidades para poner en contacto las tres fases. Por lo que se refiere al sólido, al igual que en los sistemas trifásicos, puede disponerse como lecho fijo un diámetro de partículas mayor al 10 elevado a la menos 3 o suspendido en la fase líquida un diámetro de partículas mayor al 10 elevado a la menos 3 o suspendido en la fase líquida con un diámetro de partículas menor de 0.1 milímetro. Por lo que se refiere a las fases fluidas existen dos posibilidades: que el gas fluya a través del líquido confinado en el reactor o que fluyan los dos a través del sólido. En este tipo de reactores el sólido es el catalizador. En general se halla confinado en el reactor, es decir, que operan en discontinuo respecto a él. Para diseñar estas unidades trifásicas es necesario considerar la hidrodinámica de las fases, así como la transferencia de masa, tanto la gas líquido como la líquido sólido, siendo necesaria la determinación o estimación de 3 coeficientes de transferencia de masa. En algún caso de gas o líquido no son reactantes, pudiendo ser este último un medio inerte para poner en contacto el gas y el sólido, evitando problemas de transmisión de energía, y en el caso alargando la vida del catalizador. En las imágenes podemos observar cuando es un sólido en el lecho fijo y cuando está el sólido en suspensión. Ahora vamos a hablar sobre el diseño de los reactores con sólido en suspensión. En los reactores con suspensión de sólidos, el sólido se mantiene en suspensión en el seno de un líquido que puede ser reactante o inerte. Las ventajas de estos reactores frente a los del lecho fijo son similares a las de los lechos fluidizados de dos fases: una temperatura más uniforme, mejor control de la temperatura para las reacciones muy exotérmicas y poca resistencia de la difusión intrapartícula. Los reactores industriales de este tipo tienen volúmenes comprendidos entre 1 y 100 metros cúbicos. Del diseño de los reactores con el sólido en suspensión tenemos a las columnas de borboteo con sólidos de suspensión y a los reactores de tanque agitado. Las columnas de borboteo con sólidos de suspensión, en la versión original de este tipo de reactor, el líquido está estacionario. El sólido es suspendido por efectos de la turbulencia inducida por las burbujas de gas, el cual se alimenta de forma continua por el fondo del reactor mediante un distribuidor. A veces, si la velocidad y por tanto la turbulencia es insuficiente para mantener la suspensión, se procede a reciclar parcialmente del gas. En la actualidad, el líquido se introduce en forma de corriente que se mueve muy lentamente, pero ello contribuye muy poco a la mezcla. Este tipo de reactores, la mezcla es menos vigorosa que en los tanques agitados, y el régimen de circulación será de borboteo, y las propiedades físico-químicas del sistema, así como también la presencia del sólido,
La agitación del líquido y la suspensión del sólido están garantizados solamente por el flujo del gas exclusivamente. Por tanto, el distribuidor debe diseñarse para que el sólido no se estanque en ningún punto de la columna. Y ahora vamos a hablar sobre los reactores de tanque agitado. Estos se utilizan industrialmente para hidrogenaciones de aceites y al igual que en las columnas de borboteo se puede recurrir, cuando sea necesario, a las estimaciones propuestas por los tanques agitados gas líquidos, asumiendo que la presencia del sólido las afecta ligeramente, aunque menos que en las columnas. Para el cálculo de la transferencia líquido-sólido se puede utilizar la expresión que vemos en la pantalla. Ahora vamos a hablar sobre el reactor de lecho fijo adiabático. La construcción más sencilla para llevar a cabo una reacción catalítica en un lecho fijo es en operación adiabática. No se intercambia calor con el exterior del reactor y como consecuencia el fluido se calienta, es decir, hay una reacción exotérmica, o se enfría, hay una reacción endotérmica. En el proceso de la reacción, en la situación más simple, una sola reacción caudal molar constante y capacidad calorífica también constante. La integración del balance de entalpía entre la entrada y la salida del reactor conduce a la ecuación que vemos en pantalla, donde indica que la variación de la temperatura en el reactor es proporcional al cambio de conversión fraccional. En un diseño óptimo, es decir, cuando la masa de catalizador es mínima, la posición de la adiabática de reacción en el plano X A versus T es crítica. La trayectoria óptima será una como la figura que vamos a ver en la siguiente lámina, que cabalga sobre el lugar geométrico de los máximos de velocidades. La posición óptima de la adiabática de reacción debe encontrarse por tanteo. Una posición habitual para mejorar la integración energética de la planta y disminuir el aporte de energía externa, si la reacción es exotérmica, es que la corriente de salida, es decir, la más caliente, intercambia calor con el alimento, es decir, el más frío. De esta manera se reduce la cantidad de calor adicional necesaria para llevar el alimento a las condiciones óptimas de entrada al reactor. En esta posición del reactor adiabático funciona en régimen endotérmico. La figura que se muestra en pantalla muestra esquemáticamente dicha disposición y los cambios experimentados. Tenemos el número 1, que es la corriente de alimento, el número 2, que es la entrada del reactor, el número 3, que es la salida del reactor, y el número 4 es la salida del sistema. En determinadas situaciones, interesa dividir la corriente de salida de un reactor de flujo en pistón y retornar parte de ella a la entrada del mismo. Y ella se va a adoptar entonces la disposición conocida como reactor con recirculación. Esta disposición tiene la ventaja de operar evitando la zona del diagrama XA versus T, donde las velocidades de reacción son excesivamente bajas. En la figura se muestra esquemáticamente el reactor adiabático con circulación. Y como norma, la recirculación es la circulación es atractiva cuando se trata con gases concentrados en el reactante. Pues su capacidad calorífica por mol del reactivo es reducida, es decir, absorben mal el calor. Por el contrario, para líquidos o gases diluidos en reactante, operar sin recirculación es más atractivo. Los líquidos tienen una capacidad calorífica elevada en gases diluidos. El caudal del reactante es pequeño comparado con el caudal total del gas. El resultado es que en ambos casos de capacidad calorífica por mol del reactante es elevado y como consecuencia del incremento de temperatura asociada a la operación es reducido. Muchas gracias, ahora les paso con mi compañero Luis. Buenos días, para seguir con la exposición, ahora hablaré sobre el reactor de flujo de goteo o trickle bed. Es un reactor de lecho de goteo, es un reactor químico que utiliza el movimiento descendente de un líquido y el movimiento descendente o ascendente de un gas sobre un lecho compacto de partículas. Un reactor de goteo es un reactor químico en el que una corriente gaseosa y una corriente líquida fluyen a través de un lecho fijo. En este se encuentra el catalizador, que es un catalizador sólido heterogéneo. La corriente líquida fluye de arriba a abajo, mientras que la corriente gaseosa puede fluir en la misma dirección que la corriente líquida o en dirección opuesta.
desde el punto de vista constructivo, se puede asimilar a una columna empaquetada, donde la fase líquida y la fase gaseosa son ambas continuas. Esta condición ocurre cuando los caudales volumétricos del gas y del líquido son comparables. Sin embargo, si el caudal volumétrico del líquido fuera mucho mayor que el caudal del gas, el gas se movería en forma de burbujas. Entonces es como una fase de goteo, dado que dentro del reactor hay tres fases: la del catalizador sólido, la corriente líquida y la corriente gas. El reactor de goteo es un ejemplo de un reactor trifásico. Este tipo de reactores también ha adquirido mucha importancia debido a su aplicación en los procesos de petróleo, ya sea, por mencionar algunos, como hidrodesulfuración o el hidrocracking. Y en este tipo de columnas el gas es la fase continua. El líquido disperso circula a través del lecho catalizador en forma de una película de gotas o canales. Generalmente el gas y el líquido se mueven a cocorriente y solo ocasionalmente es que se mueven a contracorriente. Las velocidades superficiales del gas son de orden de los 0.1 a 0.3 metros por segundo, lo cuales son lo suficientemente bajas para no causar problemas en la interacción mecánica entre el gas y el líquido. La velocidad del líquido es también baja, pero es suficiente para garantizar un mojado externo del catalizador que pueda ser satisfactorio. Estas velocidades de flujo son mucho más pequeñas que las utilizadas en los absorbedores. Por otro lado, para evitar problemas de control TIM, que son evitar factores de eficacia, es necesario utilizar tamaños de partículas inferiores a los del relleno de los absorbedores, lo cual origina una fracción de huecos mucho menor. La razón de cantidad de catalizador o cantidad de reactante es alta comparada con un slurry y por lo tanto la velocidad de reacción es alta. Actualmente se tiende a utilizar mayores velocidades de flujo para mejorar el mojado y aumentar los coeficientes de transferencia de materia en la fase líquido-sólido y en la fase de gas-líquido. Evidentemente, ello a cambio de un mayor consumo energético. El reactor de goteo es utilizado para llevar a cabo reacciones catalíticas en las que uno o más reactivos están en fase líquida y uno o más reactivos están en fase gaseosa. Un ejemplo, como ya dijimos antes, es el proceso de hidrodesulfuración, que es utilizado en las refinerías para la producción de combustible. Otro de los procesos que se utilizan en los reactores de goteo son también la oxidación de etileno, hidrogenación de anhídrido maleico y el proceso Fischer-Tropsch. Hablando un poco sobre las características de los reactores de flujo de goteo, sabemos que los lechos rellenos catalíticos con flujo bifásico descendente son comúnmente denominados reactores trickle bed o reactores de flujo de goteo. Consisten en una columna rellena con pastillas sólidas, generalmente son porosas, constituyendo un lecho fijo. A través de este lecho fijo fluyen una corriente gaseosa y una líquida en corriente de manera descendente. Los reactivos están presentes normalmente en ambas corrientes de fluido, dependiendo de la volatilidad de los componentes de la fase líquida y el sólido que actúa como catalizador. Aunque en algunos sistemas existen razones particulares para operar con uno de los reactivos en fase líquida y no vaporizar toda la carga, en general la justificación para emplear esta alternativa con relación a un proceso con una sola fase fluida es evitar el costo energético que implica vaporizar y luego, eventualmente, tener que condensar la corriente de vapor. Teniendo en cuenta esto, este tipo de reactores es extensamente utilizado de hace un buen tiempo en la industria petrolera y la petroquímica. Son especialmente importantes en las operaciones de hidrotratamiento, hidrodesulfuración, hidrorefinado, hidronitrogenación, hidrocraqueo catalítico, entre otros tipos de procesos. Adicionalmente, encuentran aplicación en procesos de hidrogenación, oxidaciones catalíticas o la producción de hidrocarburos por medio de los procesos de síntesis de tipo Fischer-Tropsch. Es importante destacar que en la esfera petroquímica la evolución de los mercados indica una demanda creciente de destilados medios, en desmedro de los destilados pesados, con la consiguiente necesidad de mejorar el funcionamiento de los reactores trickle bed, entre otras unidades también. Cualquier esfuerzo en este sentido se traduce en un importante ahorro de dinero, circunstancia que impulsa especialmente en el estudio de otros tipos de sistemas.
Por otro lado, el uso más tradicional de este tipo de reactores ha sido expandido encontrándose nuevos campos de aplicación, como procesos de tipo bioquímico, electroquímico o de tratamiento de efluentes. Con relación a las bioaplicaciones, los reactores Trinket pueden mencionarse el empleo de los mismos como biofiltros, o sea, se utilizan estos como biofiltros para eliminar los compuestos orgánicos volátiles en corrientes de aire o para oxidar catalíticamente la materia orgánica contenida en los efluentes líquidos. Alentado por el amplio espectro de utilización mencionado previamente, este tipo de reactores ha sido frecuentemente estudiado en los últimos 30 años, existiendo diversas revisiones sobre el tema. Dado que existen otras alternativas para llevar a cabo un proceso catalítico operado por dos fases fluidas, ya sea un lecho operando en contracorriente o lecho fluidizado trifásico, o reactor de tipo slurry con lecho fijo, con flujo bifásico, con cocorriente o ascendente, entre otros, es importante reseñar las características de los reactores Trinket y llevar a cabo una comparación frente a otros sistemas de reacción, los cuales pueden ser factibles de ser empleados frente al mismo proceso, a efectos de puntualizar las principales ventajas y desventajas que surgen como consecuencia de la utilización. Hablando de las ventajas de utilizar este tipo de reactores, tenemos que la capacidad es un reactor que tiene capacidad de operar a altas temperaturas y altas presiones. También la reducción apreciable de los costos de mantenimiento debido a la ausencia de partes móviles. Recordemos que estamos trabajando con el lecho fijo. Y se elimina la posibilidad de inundación, ya que es una operación en cocorriente descendente, que sí es factible en los sistemas con flujo contracorriente. También tenemos las pérdidas de catalizador, las cuales son relativamente bajas comparadas con los sistemas de lecho fluidizado o lecho móvil. El flujo de líquido a través del lecho puede considerarse aproximadamente como flujo pistón, circunstancia que conduce a mayores conversiones. Además de que también otra de las ventajas sería la capacidad del proceso es relativamente alta. Entre las desventajas se encuentran que se alcanzan menores valores de factor de efectividad debido al mayor tamaño de las partículas catalizadoras que son empleadas en este tipo de reactores. También el rendimiento del reactor puede verse reducido a bajos caudales de líquido a causa de una inconveniente distribución del flujo o de un mojado incompleto de las pastillas, especialmente para relaciones de aspecto bajas. En las reacciones fuertemente exotérmicas y dado que la remoción de calor es dificultosa, se pueden generar puntos calientes dentro del reactor. Estos ocasionan el sinterizado del catalizador y por consiguiente la pérdida de actividad catalítica. Otra desventaja sería que su empleo es menos conveniente en casos de procesar líquidos viscosos o que generen espuma. Para el análisis, el diseño, simulación o cambio de escala de este tipo de reactores es necesario conocer, además del sistema de reacciones involucrado y sus parámetros cinéticos, es recomendable conocer las características fluidodinámicas en cada fase del reactor y poseer una correcta evaluación de los parámetros de transporte que pueden afectar su comportamiento. Esta necesidad dio lugar a numerosos estudios de diversos aspectos fluidodinámicos y de transporte en los reactores de Trinket. ¿Cómo se verifica al analizar las referencias citadas en los trabajos de revisión mencionados previamente? Entre los parámetros de transporte requeridos se puede destacar los vinculados a un proceso de transferencia de calor. Numerosos reactores Trinket industriales son de gran diámetro, presentan altas relaciones de aspecto y se busca una operación adiabática. Debe señalarse que un gran número de reacciones llevadas a cabo en este tipo de reactores son fuertemente exotérmicas y se practican a niveles de temperatura muy superiores a las del medio ambiente. Para estos sistemas se señala que se produce transferencia de calor con el medio ambiente, o sea, el reactor no es totalmente adiabático, originándose gradientes radiales de temperatura que deben ser evaluados adecuadamente para analizar el funcionamiento de uno mismo. Además, también se señala que una mala distribución del flujo líquido genera diferencias en los valores locales de conductividad térmica, la cual es responsable de la formación de puntos calientes. Esto generando el sinterizado del catalizador y la pérdida de selectividad e incluso un disparo del reactor. Por otra parte, también existen diversas situaciones donde es necesario emplear un medio externo como calefactor o más usualmente como refrigerante. En el ámbito industrial se encuentran procesos que se llevan a cabo en este tipo de reactores que son del tipo multitubular,
En estos casos los tubos se localizan en una coraza por la cual circula el fluido de intercambio térmico. Dando que el diámetro de los tubos es en general muy pequeño, de entre 1 y 2 pulgadas, la relación de aspecto es sustancialmente menor que en unidades que operan adiabáticamente. Uno de estos procesos es la obtención de metilisobutilcetona, donde se ponen en contacto la cetona y el hidrógeno sobre un catalizador bifuncional, en condiciones que el sistema que opera como un reactor tipo trickle bed. Otro proceso es denominado el Shell Middle Distillate Synthesis, donde se convierte gas natural a hidrocarburos sintéticos mediante una síntesis avanzada de tipo Fischer-Tropsch, empleando un reactor trickle bed multitubular. Este se emplea para controlar un sistema de alta exotermicidad. Otra gran situación que nos resulta de interés es donde la transferencia de calor al medio externo es de suma importancia, es la encontrada en reactores de laboratorio y de escala de banco, donde se desea trabajar en condiciones de temperatura controlada o eventualmente en condiciones de isotermicidad. Por ejemplo, Bergold y compañía en 1997 emplearon un reactor de tipo trickle bed de 0.3 metros de longitud encamisado para la hidrogenación de metilfenilcetona. Para el modelado del sistema, además del planteo de los balances de materia, incorporaron el balance de energía, incluyendo la transferencia de calor al refrigerante. Del análisis de los resultados, los autores concluyen que el inadecuado ajuste obtenido para el perfil de temperatura en el lecho puede deberse a la incertidumbre en la estimación del coeficiente global de transferencia, y en especial a la dependencia del mismo con el número de Reynolds del líquido, ya que las correlaciones recomendadas en la literatura son escasas. Specchia y Baldi en 1979 destacaron la presencia de puntos calientes no estables observados por Jenbain y compañía en 1974 en un reactor de laboratorio cuya temperatura intentaba ser controlada por un fluido refrigerante que circulaba por la camisa. Los procesos de transferencia de calor, tanto en el seno como en el lecho de la zona cercana a la pared recipiente, están íntimamente ligados al comportamiento fluidodinámico del sistema, especialmente en el caso del flujo bifásico. La mayor complejidad regenerada en cuando se trata de dos fases fluidas exige que para el estudio de la transferencia de calor sea necesario poseer información sobre las características fluidodinámicas de la condición de operación. Por esta razón es necesario determinar el grado de interacción entre las fases y la forma en que afecta al mismo a la transferencia de calor entre ellas y hacia las paredes del lecho. Entrando a lo que es la fluidodinámica de los reactores trickle bed, podemos empezar hablando primero de los regímenes de flujo. El flujo de gas y el líquido a través de un tubo, relleno o no, presenta diferentes grados de interacción afectando, por lo tanto, la forma de contacto entre las fases presentes. Esta situación hace necesario identificar el régimen de flujo imperante en el sistema, ya que diversos parámetros fluidodinámicos y de transporte dependen del tipo de régimen en el que se esté operando. Cuando se fluye a una cocorriente descendente, un gas y un líquido a través de un lecho relleno, para líquidos que no forman espuma puede reconocerse básicamente 4 regímenes de flujo, los cuales están esencialmente determinados por los caudales de cada fase fluida. Entre esos está el flujo trickle o goteo de líquido o continuo de gas a bajos caudales de gas y líquido. También está el flujo en burbujas o continuo de líquido a altos caudales de líquido. También está el flujo pulsante a caudales moderados y altos de gas y de líquido. También está el flujo spray a altos caudales de gas. Esta clasificación corresponde a sistemas que, dependiendo de la naturaleza del líquido, no formen espuma. Si se trata de fluidos con estas características, los regímenes de flujo se modifican ligeramente, así como los límites de transición entre los mismos. La interacción entre las fases fluyentes ha dado lugar a otra clasificación de regímenes de flujo, entre los que se encuentran el régimen de baja interacción, que incluye el flujo trickle, y el régimen de alta interacción, que incluye al flujo pulsante en burbujas y spray. Los flujos trickle y pulsante son usualmente encontrados en los reactores trickle bed, ya sea a escala de laboratorio, piloto o escala industrial. En especial, el flujo pulsante suele presentarse en las unidades industriales de hidrotratamiento. El flujo trickle, además de encontrarse en reactores industriales, es muy frecuente también en sistemas de laboratorio y escala de banco. Ahora, hablando de la pérdida de carga. La pérdida de carga es un factor muy importante en el diseño, en el escalado y en la operación de los reactores tipo trickle bed.
Esta se encuentra estrechamente vinculada con el valor de la retención del líquido y la eficiencia del mojado de las pastillas. Existe una gran cantidad de correlaciones que permiten predecir el valor de la misma, las cuales pueden dividirse en tres grupos. También están las correlaciones de tipo empírico, que son dimensionales y su utilización está limitada al rango en el que se efectuaron las experiencias. Están las correlaciones basadas en los balances de energía o cantidad de movimiento, que emplean el parámetro Locard y Martinelli, el cual es modificado. Y el otro tipo de correlaciones están elaboradas sobre la base de análisis dimensional. Ahora hablando sobre la retención y saturación líquida, se denomina retención líquida a la fracción de volumen del reactor ocupada por el líquido contenido en el lecho de un dado instante. La retención líquida puede clasificarse según su naturaleza. Esta puede ser externa, la cual se refiere al espacio exterior a las pastillas, y esta se subdivide en dos tipos también. Está la estática, que es la fracción del líquido que permanece en el espacio interparticular del lecho una vez drenado completamente el mismo. Depende también de las propiedades físicas del líquido y del tamaño del tipo de relleno. Y también está el tipo dinámico, que es la fracción del líquido colectado durante el drenado del lecho. Este depende de los caudales de gas y líquido, de las propiedades físicas de ambos fluidos y de las características de relleno. Otro tipo de retención líquida según su naturaleza es la de tipo interna, que en el caso de las pastillas porosas, retención dentro de los poros, hay que tener en cuenta que normalmente se considera que por capitalidad los poros están llenos de líquido. Esta magnitud está directamente vinculada con el volumen de los poros de la partícula. La excepción que la constituyen situaciones con una muy mala distribución de líquido o la presencia de reacciones altamente exotérmicas que generan puntos calientes localizados, los cuales ocasionan el secado interior de la pastilla. Ahora vamos a tocar el tema de las aplicaciones de los reactores para reacciones en fase gaseosa. Las reacciones químicas a nivel industrial son las operaciones que tienen por objeto redistribuir los átomos de las especies reactivas para formar los productos de la reacción. Una de las funciones de un reactor para que las reacciones químicas se lleven a cabo de manera apropiada consiste en facilitar la mezcla de las fases presentes en la reacción. La mezcla puede producirse de modo natural, provocada por la propia fluidodinámica del reactor, como ocurre también en reacciones gaseosas, o también se puede producir de forma forzada, que es con la ayuda de agitación o mezcladores estáticos, como ocurre normalmente en sistemas condensados. Los reactores tubulares son sistemas continuos donde existe movimiento estacionario de alguno o de todos los reactivos en una dirección espacial. Estos no tienen mezcla inducida de los elementos del fluido. El modo del flujo hace que, a diferencia de los tanques agitados, la composición varía de forma continua en dicha dirección. Se emplea fundamentalmente para reacciones en fase gaseosa, aunque generalmente con fluidos y sólidos. Los diseños concretos presentes en múltiples variantes puede presentar múltiples variantes que están compuestas en función de principalmente las necesidades de catálisis o los requerimientos de intercambio térmico. Para reacciones homogéneas en fase gaseosa, el reactor consiste normalmente en velocidades de tubos vacíos que operan en continuo, con reacciones rápidas, velocidades de flujo altas y efectos caloríficos elevados. Y la transición de calor generalmente es mala, la temperatura es bastante alta y el flujo es turbulento. Existen reacciones de gran importancia en la industria que involucran gases. Algunas de ellas, por mencionar unas cuantas importantes, son, podemos mencionar la reacción para la formación de amoníaco. Esta se favorece a una baja temperatura, pero para que el catalizador funcione óptimamente se precisa en 450 grados Celsius. A esta temperatura la constante vale 0.159, por lo que se precisan presiones de hasta 200 atmósferas para que sea un proceso rentable en amoníaco. Los gases de salida se licúan y el nitrógeno y el hidrógeno se recirculan. En esta reacción el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para formar amoníaco y podemos ver que es una reacción endotérmica. También otra reacción es la que se realiza para la formación de metano, que en esta reacción el monóxido de carbono y el hidrógeno reaccionan en presencia de un catalizador para formar el metano y se forma agua también, el vapor de agua.
Este tipo de reacción se denomina metanación catalítica, y el proceso contrario es la reformación de vapor. Se trata de un proceso típico de equilibrio, de proceso químico en equilibrio, aunque puede favorecerse una u otra reacción en función de las condiciones empleadas. Otra también reacción es la reacción para formación de gas doméstico. En esta el gas natural está constituido principalmente por metano, junto con pequeñas cantidades de etano y propano. Este gas, como sabemos, se utiliza en los hogares para cocinar y como calefacción, así como en otras centrales térmicas, se utiliza para la producción de energía. En esta reacción, el metano reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Otra reacción importante es la que se realiza para la formación de metanol. Este se forma a partir de combustibles fósiles. La primera reacción es la reacción con vapor de agua y ya puede tratarse de carbono de gas natural. A la mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono se denomina gas de síntesis, ya que a partir de él se puede obtener muchos compuestos diferentes. Así, por ejemplo, con la mezcla adecuada de ambos gases calientes en presencia de un catalizador se obtiene el metanol. Una vez obtenido el metanol, la proporción requerida es de 1 a 2, y en las reacciones anteriores se obtiene un proceso en proporciones de 1 a 1 o 1 a 3. Lo que suele hacerse es someter la mezcla a un proceso llamado cambio de agua a gas, que se expresa según la fórmula que se denota ahí, que es de dióxido de carbono, reacciona con hidrógeno en presencia de un catalizador para obtener monóxido de carbono y agua. Y para finalizar, hablemos sobre las aplicaciones de los reactores para reacciones en fase de gas líquido. La mayoría de las reacciones químicas de importancia industrial no se llevan a cabo en una sola fase. La vasta mayoría de las reacciones industriales involucran 2 o más fases, incluyendo líquidos, gases y o sólidos, que hay que poner en contacto entre sí. Las diferentes fases pueden jugar varios roles en el reactor, no solo como fuente o almacenamiento de reactivos a convertir, sino también como catalizadores o simplemente como un medio para mejorar los procesos de mezcla o transporte en el reactor. La identificación de los mecanismos de contacto entre las fases gas y líquida es un verdadero desafío para el desarrollo de los reactores gas líquido-líquido. En los reactores multifásicos, no solo la reacción de los componentes debe mezclarse eficientemente, sino que también las condiciones del reactor deben permitir que los diferentes componentes de las diferentes fases puedan entrar en contacto y reaccionar. Dependiendo de las propiedades físicas y químicas del sistema, la reacción tendrá lugar suficiente en una burbuja de gas, que es la interfaz gas-líquido, o en la superficie de una gota de líquido, que es la interfaz líquido-líquido, o dentro del continuo líquido a granel. Si el tipo de reactor seleccionado o los pasos utilizados para poner el contacto del gas y el líquido no son bien adaptados al mecanismo de reacción, habrá un bajo rendimiento de producción causado por ineficacia del contacto de la interfase dentro del proceso de reacción. Además, también puede resultar en la imposibilidad de obtener un producto deseado de la reacción química. En las reacciones gas líquido-líquido, el medio en el que el gas y el líquido de la fase se ponen en contacto está fuertemente determinado por las características tecnológicas del reactor. Por lo tanto, es necesario comprender bien los mecanismos de contacto y la transferencia de masa entre fases que resultan necesarias antes de diseñar o elegir un reactor químico. En la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos de sistemas que reaccionan con la fase gas líquido-líquido. En estas tablas se especifican las propiedades del sistema, por ejemplo, su solubilidad, volatilidad, densidad, viscosidad, miscibilidad, tensión interfacial, humectalidad con los materiales del equipo, también así las condiciones de funcionamiento como temperatura, presión y cantidades utilizadas, y el tipo de equipo que juegan un papel importante en el tipo de sistema multifásico que se generará, y por lo tanto determinar los fenómenos limitantes que ocurren. El cuadro se separa en 4 secciones, que se encuentra el tipo de reacción, el equipo empleado, los parámetros de operación y el resultado obtenido. La primera reacción es la ozonización del ioleato de metilo. Se realiza en un reactor de columna de burbujas, tiene un tiempo de reacción de 5 horas
se emplea agua y etanol como solvente y se utiliza un caudal de ozono de 64 libras por hora. Como resultado, se obtiene que el rendimiento de la reacción depende del tipo del medio de reacción. También tenemos una reacción de síntesis de biodiesel, que también es denominada transesterificación y ozonólisis, y se realiza en un reactor de tanque agitado. Esta reacción se realiza en dos etapas. La primera con una temperatura de reacción de 60 grados, una relación con el metanol de 1 a 5, un volumen de reacción de 2 litros, una concentración de catalizador de 1.5% en peso de hidróxido de sodio, un tiempo de reacción de 1 hora y una agitación de 450 revoluciones por minuto. Para la segunda etapa, la temperatura disminuye a 20 grados, la relación de transesterificación del producto con metanol es de 1 a 7 y la concentración puede seguir del catalizador puede seguir de 1.5% en peso o 2% en peso. Como resultado se obtiene un tiempo de operación de 40 minutos y una temperatura de operación óptima de 60 grados para la transesterificación y de 20 grados Celsius para la ozonólisis. Otra reacción es la síntesis de biodiesel utilizando un catalizador de base biológica. También es realizado en 2 etapas en un reactor de tanque agitado. En la primera etapa la relación con el metanol es de 1 a 5. La concentración del catalizador es de 1.5% en peso de hidróxido de potasio. El volumen es de 2 litros. La concentración de ozono es de 5.8% en peso. Una temperatura de reacción de 30 grados, una agitación de 450 revoluciones por minuto y un tiempo de reacción de 3 horas. Para la segunda etapa, en este caso, la temperatura aumenta a 60 grados y el tiempo disminuye a 2 horas. Como resultado se obtiene que el rendimiento óptimo se alcanzó cuando se utilizó el 1.5% de peso de catalizador de hidróxido de potasio y el 17.3% en peso de ceniza. Otras reacciones de este tipo también se encuentran la ozonólisis de aceite de cocina utilizando base de ceniza catalizada. También se realiza en un reactor de tanque agitado. Algunos de los parámetros son la relación de metanol-aceite que es de 1 a 5, la concentración de 0.5 en peso del catalizador de hidróxido de potasio. El volumen de la reacción sería de 1.5 litros, la concentración del ozono sería de 5.8 en peso, una temperatura de entre 20 y 30 grados Celsius, se realiza 300 revoluciones por minuto de agitación y un tiempo de reacción de 3 horas. Como resultado se obtiene un aumento del rendimiento del 8%. También otra reacción sería la aplicación de ozono catalítico para mejorar el desempeño del producto biodiesel. También se realiza en un reactor de tanque agitado. La relación de sollato de metilo y metanol y aceite es de 1 a 28. La concentración de ozono es de 6 a 10 en peso. La temperatura se realiza a menos 75 grados Celsius y se obtiene un porcentaje mayor a los 90 grados de dobles enlaces. Se obtiene que más del 90% de los dobles enlaces se redujo después de la segunda hora de ozonólisis. Otra reacción es la ozonólisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos en presencia de un disolvente. Esto se realiza en un tanque con una temperatura de 20 grados. Como solvente se utiliza agua y metanol y el tiempo de reacción es de 5 minutos. En este caso la conversión aumentó al 94%. Otra reacción sería la ozonización de hidrocarburos aromáticos policíclicos en emulsión de aceite y agua. Esta se realiza en un reactor de tanque agitado, el volumen es de 3 litros, la agitación es de 300 a 600 revoluciones por minuto y en la entrada se tiene una concentración de ozono de 15.8 a 46 miligramos por litro. Como resultado se obtiene que la ozonización es una reacción de primer orden y la reacción química es controlada por la concentración del gas. Por último, tenemos también, en este ejemplo, tenemos una reacción de hidroformilación de alcohol alílico. Se realiza también en un reactor de tanque agitado.
se tiene una temperatura de reacción máxima, que es de 80 grados centígrados, una presión máxima de 5 megapascal, una relación molar de monóxido de carbono e hidrógeno, que es de 1 a 1, un tiempo de reacción de 5 horas y un catalizador que es de fase orgánica. Como resultado, el rendimiento es igual al 91% a la temperatura de 70 grados Celsius. Sin nada más que agregar, le damos gracias por su atención y estamos atentos a cualquier duda que puedan presentar.